Bienvenidos a una emisión más de la entrevista de iDocumenta. Hoy contamos con la presencia de Angelina Aspuac, mujer de 1000 batallas, digna representante de los pueblos originarios y ahora quien se desempeña como gobernadora departamental de Zacatepeques. Y le preguntamos, ¿cuál ha sido el mayor logro de su gestión hasta ahora, Angelina? Yo creo que hay varios, pero una concretamente quizás sea el último acontecimiento por la emergencia de los sismos que se suscitó en Santa María de Jesús. Por el nivel de problemática que contrajo esto en el municipio de Santa María, rebasó la capacidad municipal y pasó al COE departamental. Entonces me tocó estar a cargo directamente junto con el gabinete de instituciones del departamento de Zacatepeques. Esto creo que nos puso a prueba a los funcionarios del departamento. Nunca antes en la historia un gobernador había asumido directamente el control, la administración de la emergencia. La comunidad pues estaba muy triste. Era una situación complicada. Ese fue, creo, el peor momento que el municipio haya vivido. Y estar presentes en ese momento tan difícil nos ayudó también a nosotros a decirle a la comunidad que ahí estamos, que somos esa clase de funcionarios que se solidariza con su comunidad, con su pueblo, de estar presentes ahí de día y de noche. En el momento, pues yo sentí que esa era obligación nuestra, o sea, el pueblo no nos tenía que pedir favor, solicitar que estemos ahí. Se dio la emergencia y sabíamos que teníamos que estar ahí, sin agua, sin energía eléctrica, sin carreteras, no habían vías de acceso. Y había un malestar también por que la idea que tenía la población era de que la ayuda llegó inmediatamente, pero no se distribuyó y no era tan así. No habían vías de acceso. Lo poco que se podía trasladar en helicóptero era muy poquito para poder distribuirla a la población. Hubieron ahí ciertas situaciones también con el tema de seguridad y prácticamente la población estaba molesta. Y ese fue el ambiente que encontramos allá. Afortunadamente logramos controlar, establecimos seguridad, me tocó ver todo el tema de coordinación interinstitucional y pues fue un gran desafío realmente para mí. Logramos sacar la emergencia adelante, demostramos que sí podemos, sobre todo la idea que hay de que una mujer no puede. Es más fácil para un hombre. Pero es una mujer indígena la que se puso enfrente de la emergencia y ahí estuvimos. Había que caminar largos trayectos para poder identificar cuerpos que quedaron soterrados, los espacios complicados, ¿verdad?, donde todo se estaba desboronando. Bueno, a mí me dieron también la sugerencia de no ir a esos lugares peligrosos, pero también al final fue necesario poder acompañar a las familias directamente en el lugar y hablar y ver la situación y pues abrazarlas, ¿verdad?, con nuestra compañía, con nuestras palabras para poder aceptar ellos de que los cuerpos no se podían sacar porque estaban bajo toneladas de piedras, de tierra y también era muy peligroso para los cuerpos de socorro. Se ponía en riesgo la vida de otras personas que también tienen familia, que los están esperando, ¿verdad?, en su casa y tienen la esperanza de que ellos regresen. Entonces no podemos nosotros vulnerar a otras personas con tal de recuperar los cuerpos y la situación estaba muy difícil. Entonces lidiar con esa situación y entre tantas urgencias, todo era urgente en ese momento, carretera, el agua potable, la ayuda humanitaria, no habían tortillas, no habían molinos para poder moler el maíz y hacer las tortillas. Sabemos que es un pueblo maya cachiquel y ahí las tortillas en la mañana, a mediodía, en la noche, y no había. Hubo un total,
Una situación muy difícil, muy complicada, que a estas alturas yo me doy cuenta y pues sí, ¿verdad? Nos la rifamos. Porque además entre la amenaza de que si no hacen nada, aquí los quemamos. O sea, bajo esas amenazas nosotros estábamos ahí. Hubo un momento en que tuvimos que salir huyendo porque la gente se empezó a aglutinar. Hubo mucha desinformación al decir que sí está llegando la ayuda, pero se lo está quedando el alcalde, la gobernadora es corrupta, entre tantas cosas. Pues alguien tuvo que haber convocado, no lo sé, pero de pronto habían 100 personas frente a la municipalidad, al rato eran 300, al rato eran 500, y a medida que pasaban los minutos iba aumentando la cantidad de gente, tanto así que tuvimos que salir corriendo. Y al siguiente día tuvimos que regresar y caminando. Entonces, pues demostramos, ¿verdad?, que podemos, que pues no tenemos miedo. Yo estaba con adrenalina y ya casi que no me importó toda la amenaza. Yo volvía y trabajé y creo que eso le dio confianza a la población. Los funcionarios no podemos salir huyendo. Ahí hay gente que sale huyendo, pero uno como funcionario es como también los bomberos, tiene que entrar donde hay peligro y poder hacer las coordinaciones respectivas. Si no, ¿quién las va a hacer, verdad? Entonces yo creo que ahí uno de los logros más importantes y poder haber demostrado presencia, capacidad, coordinación, organización, porque también acompañamos a la población y entendimos de por qué había mucho malestar. Yo sabía lo que estaba pasando y trataba de entender de que, pues bueno, digo yo, tienen razón. Mira, ahora me surge la pregunta. Recién vimos la visita del señor presidente a Zacatepeques y pudimos ver imágenes de ustedes caminando y muy fraternalmente trabajando. ¿Qué dejó esa visita presidencial para la gobernación y para el pueblo de Zacatepeques? Respaldo y presencia al más alto nivel. No es lo mismo, ¿verdad?, que me vean a mí, a las instituciones en el departamento, siempre nos ven, nos conocen, yo crecí ahí pues, y claro, el trabajo que hacemos a veces se ve, es visible y a veces no. O sea, uno hace cosas, reuniones, mesa técnica, empujando procesos, pero no siempre se ve porque a nosotros no nos corresponde trabajar proyectos de agua, en donde es tangible, ¿verdad? O sea, un alcalde lleva agua a una comunidad donde nunca ha tenido, el alcalde se lleva todo el aplauso, se ve el trabajo. O pavimenta una calle donde antes no existía o está muy deteriorado, la gente lo ve y lo aplaude. Mi trabajo no es ese. Yo no entro en competencia con los alcaldes, tampoco tengo recursos. Entonces es complejo, nuestra tarea es más de coordinación que no se ve. Y en las redes aparecen reunión de mesa técnica sobre tal tema, sobre X tema, 5, 8 reuniones al día y todos. Pero ¿qué hace la gobernadora con tanta reunión? Pero yo no puedo ir a instalar el adoquín, el agua. O sea, yo impulso procesos, le doy seguimiento, acompañamiento a las instituciones, superviso cómo va el avance de las cosas y obviamente tendrá que ser en una mesa. Claro, me corresponde ir, visitar y acompañar en campo, pero no puedo estar todo el tiempo en campo, ya que pues, son muchos temas. Entonces, es complejo para un gobernador, gobernadora, poder demostrar que está haciendo algo. No se ve en el momento, sino básicamente conforme van avanzando los procesos y depende de qué tanto avance una municipalidad, qué tan buenos técnicos hay en una municipalidad, porque al final son los que concretan el trabajo, porque lo que hacemos es financiar con fondos de Consejo Departamental de Desarrollo. Firmamos convenios y pues yo le doy seguimiento a los proyectos que tienen que ver con los fondos que yo manejo, digamos, que yo administro, más no ejecuto. Entonces, si no avanza una municipalidad, a veces ni siquiera es reproche para el alcalde, es reproche para mí, o sea, la gente que tampoco trata de entender cuál es la función de un gobernador. Entonces se cree que tiene más poder que un alcalde y realmente no es así. Nuestro trabajo es un poco más de coordinación. Y en ese sentido, ¿cuál es
la municipalidad o cuál es el municipio que tú crees que afronta mayores problemas dentro del departamento de Zacatepeques a estas alturas? Bueno, cada municipio tiene su propio contexto, tiene su especialidad. Por ejemplo, Santiago Zacatepeques, que es el municipio en donde yo nací, el 70% es agricultora, a diferencia de Jocotenango, ¿verdad? Que es más, donde hay más comerciantes, también por el tema del turismo, es diferente. Entonces, cada uno tiene sus propias necesidades y problemáticas. Algo que yo he visto de acuerdo a estadísticas, datos en diferentes temas, y es que donde recae y donde hay mayor problema y los índices aumentan es en los 6 municipios indígenas del departamento. Es curioso porque, por ejemplo, hablar de trabajo infantil, es en donde hay más trabajo infantil, según los datos que refleja el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Con esto de la lucha que hay por eliminar el trabajo infantil, y todavía ahí hay aspectos que entender y analizar, aspectos socioeconómicos, de racismo también, porque es en donde menos se ha invertido. Sin embargo, estos municipios presentan grandes potencialidades, como el arte textil, por ejemplo. Es el lugar donde hay mucho arte, de las tejedoras, mucha agricultura, también hay mucha atracción de turismo, pero no ha habido tanta inversión en el pasado, y eso afecta, y son los efectos que tenemos en este momento, y es ahí donde hay que focalizar, hay que poner mayor atención, porque también en índices de desnutrición esos municipios también aparecen. En temas de seguridad, hablábamos de San Antonio, Aguascalientes, es un municipio muy seguro. Es un municipio maya cachiquel y ahí sí cambia un poco, ¿verdad? Santiago sí aumenta porque hace años influyó mucho la presencia de salvadoreños en San Lucas, Zacatepeques, y estos se relacionaron mucho con los jóvenes de Santiago, Zacatepeques, y aumentó el número de pandillas. De hecho, no había. De pronto habían pandillas y entre ellos pues estuvieron matando, y eso elevó los índices de inseguridad y se declaró área roja, pero fue una intervención externa la que hubo en cierto momento de la historia que hasta el día de hoy nos afecta. Antigua Guatemala, que es un municipio que tiene muchos ingresos, tiene un gran potencial turístico, toda la infraestructura, ¿verdad? La arquitectura de los monumentos. Tenemos tanta historia en la Antigua que es visitado por extranjeros, por turistas nacionales y extranjeros, el cual permite que haya un desarrollo económico muy fuerte de empresas, restaurantes, hoteles. Hay mucha oportunidad turística. Eso es algo muy bueno, ¿verdad? Porque eleva los índices económicos del departamento. Sin embargo, hay situaciones ahí que acompañar, porque los fondos que vienen para todos los municipios, fondos de Consejo Departamental, la Antigua es la que tiene la mayor parte. El problema es que no ejecuta. Y yo quiero entender por qué, porque no es solo ahora, sino hay quejas de anteriores administraciones que no utilizan esos fondos de CODEDE. Entonces hay autoridades que han solicitado que mejor deberían de darnos ese dinero que Antigua no ejecuta a los municipios que sí necesitan y que además ejecutan. Y perdón que te interrumpa, ¿y hay manera de hacer esa transferencia que mencionas de los recursos de la Antigua hacia municipios que más lo necesitan? Como todo viene de la aplicación de leyes, ¿verdad? Hay leyes que uno no puede cambiar, tendrían que cambiarla en el Congreso, y ahí ya está establecido la forma de cómo se dividen esos recursos. Es el 1% de IVAPAS, que va a los consejos de desarrollo departamentales, ¿verdad? En los 22 departamentos, y hay fórmulas de cómo calcular la distribución de esos fondos, y ahí no se puede, digamos,
excluir a una municipalidad porque sería ilegal. Entonces, lamentablemente tenemos esa situación. Entonces, ya a la hora de cuantificar, o sea, nosotros nunca podemos llegar al 100% de ejecución porque hay un municipio que tiene ese problema. Cuando mencionaste a las tejedoras que hacen un arte bellísimo, trascendental, incluso para la humanidad, porque yo sé que tu lucha anterior ha sido proteger precisamente esa propiedad intelectual que le corresponde a las tejedoras. ¿Cómo ves ahora ese movimiento, siendo que algunos años atrás, sobre todo para la pandemia, yo recuerdo que se mencionaba que ya las chicas jóvenes no están muy interesadas en tejer, siendo un arte ancestral? ¿Cómo ves ese proceso? ¿Será que se va a volver a retomar por parte de las mujeres hacerlo? Si hacemos una revisión así rapidito de cómo era antes de la existencia, del movimiento de tejedoras, antes de que existiera el movimiento AFEDES y cómo está ahora, hay un gran avance. ¿Por qué? Porque hay varios videos, ¿verdad?, que incluso tú llegaste a hacer, en donde las tejedoras dicen, estamos preocupadas porque ya no se está tejiendo, mucha gente ya no sabe tejer, ya no hacemos nuestra propia ropa y es importante recuperar esa capacidad. Ese es un mensaje que también estuvo trabajando mucho el movimiento, de recuperar esa capacidad, más allá de hablar de términos económicos, aunque también era importante hablar sobre ese tema. De hecho, hay peritajes económicos que demuestran que si bien es un gran conocimiento ancestral, es un gran aporte a la economía, pero no para la economía de la tejedora, sino para la economía de otros, que es bueno, pero lo que pasa es que aquí sí hay que dignificar el trabajo de quienes producen y mantienen ese arte textil. Lo mismo sucede con los agricultores, que el que gana menos es el productor. Con tejedoras sucede exactamente lo mismo. Entonces, el trabajo que el movimiento ha hecho es, por un lado, el de trabajar y sensibilizar a la población sobre el tema de la libre determinación de los pueblos, la autonomía, económica, por decirlo así, porque no es lo mismo que yo haga mi propia ropa a que vaya y compre. Si voy y compro, pues quizás estoy apoyando la economía local, pero ¿y si yo no produzco mucho? Si no tengo la capacidad de comprar, no compro, dejo de utilizar, porque además no sé tejer, no sé hacer mi ropa. Desde cualquier punto de vista, el tema de la dependencia en cuanto a poder vestirnos, alimentarnos, si dependemos de que otros produzcan y lo único que tenemos que tener es dinero para comprar, y si no lo tenemos, no nos vamos a poder alimentar, no nos vamos a poder vestir, y de paso se pierden los elementos de la cultura. Perdemos esa capacidad y tanto conocimiento tan valioso, tan rico que se pierde por toda la información que hay en el arte textil, que es milenario, es muy bello, habla de nuestra historia, nuestra cosmovisión, nuestra filosofía de vida como pueblos. Todo eso también se pierde paralelamente. Esa capacidad se ha perdido y de hecho no se ha recuperado del todo, y ese es el esfuerzo que el movimiento está haciendo. Por un lado, elevar la autoestima de los niños, jóvenes, de las familias, a tal punto de decir, estoy orgullosa de mi cultura, esto es parte de lo que mi pueblo hace, de la herencia de nuestras abuelas y abuelos, no lo vamos a perder, y que además es un orgullo ser parte del mundo maya, de los abuelos, de nuestros ancestros que conocemos en la historia, en las escuelas, se habla de un pueblo maya que aportó a las matemáticas, a la astronomía. En aquellos años, muchísimos años atrás, ya leían la ubicación de los astros. Hasta estos tiempos, ya con la creación, el invento de máquinas y del avance digital, todo pues ya se hace a través de estas herramientas, pero antes no existieron esas. Y cómo nuestros pueblos conocieron perfectamente la posición del sol, de la luna, de la tierra, en qué momento hay cambios en la naturaleza,
cómo hay que estar preparados. Manejaron todo eso a raíz de la observación y elaboraron una cantidad de calendarios que con los datos que nos dan comparan con la información que tiene la NASA, y son pequeñas diferencias, casi que son exactas. El conteo del tiempo, cómo hicieron eso nuestros abuelos hace miles de años. ¿Y qué nos dicen en la escuela? Que nosotros no venimos de ahí, que esos quizá eran extraterrestres, desaparecieron, y esos no somos nosotros. Si a nosotros, si a mí de niña me hablan de que vengo de una cultura en donde el análisis de todo lo que sucede en la vida, en la naturaleza, en el universo, ya la hicieron nuestros abuelos, entendían perfectamente todo, era gente muy inteligente, fueron los que aportaron el cero para las matemáticas, y gracias a eso tenemos las cámaras, los teléfonos, las licuadoras, las lavadoras, todo lo que nos ayuda en este tiempo a cuidar la vida, ¿verdad? Fue gracias al código binario, fueron los mayas. Si a los niños les explican esa situación, o sea, uno se enorgullece. ¡Wow! ¿Cuáles son entonces ahora los retos más importantes que ve la gobernación departamental de Zacatepeques hacia el futuro, a lo que te compete, por supuesto? Hay muchos. Los funcionarios solo podemos actuar en el marco de lo que establece la ley. Fuera de ella no lo podemos hacer, aunque pues hay otros aspectos en el sentido de acompañar a los pueblos. No tiene que decirme a mí una ley que debo hacer eso o que no lo debo hacer, ¿verdad? Pero sí que hay que tener cuidado a la hora de ejercer nuestras funciones, porque la gente nos pide hacer cosas que ahí sí sería un delito, que un gobernador haga cosas fuera del marco de la ley. Hay muchos desafíos, es una lucha constante. Entonces, llegar a este momento a poder contar con 11 gobernadoras a nivel nacional, de 22 gobernaciones, 11 son dirigidas por mujeres, eso ya es bastante. Que de esas 11 seamos 5 mujeres indígenas. Está la gobernadora de Alta Verapaz, Totonicapán, Huehuetenango, Chimaltenango y mi persona en Zacatepeques. Y sobre todo que Zacatepeques no es completamente maya, ¿verdad? Habemos 6 municipios cachiqueles en Zacatepeques, que por lo menos nos autoidentificamos. Entonces, y dirigir el departamento como una mujer maya, dado el machismo y el racismo que hay, ese es el primer desafío. Demostrar que sé, que tengo el valor, que puedo, que creo en mí misma y que también creo en mi pueblo. ¿Por qué estamos tan mal en todo el país? Porque pues cuántas generaciones nos han gobernado y no hemos sido nosotros. No nos han dado la oportunidad. Y ahora que tenemos la oportunidad, quieren que hagamos cambios de la noche a la mañana. La expectativa es tan alta que si al mes no ven resultados, están ahí que no sirve, que es inepta, que tenía que ser una mujer. Y las cosas que dicen en las redes, es que como es una india, ¿qué sabe una india? Y lo que han dicho, ¿verdad? A mí me honra realmente porque me cuestionan y dicen, ¿y esta qué le va a enseñar a la gente? A tortear, a trabajar la tierra, a vender tomates. Sé hacerlo. Yo sé tortear, yo sé hacer tortillas. Y muy buenas. Y rápido. Y sé vender. Sé comercializar los productos de mi familia en la terminal. A la 1, 2 de la mañana yo estoy ahí vendiendo. Y a mí no me da vergüenza. Más bien yo estoy muy orgullosa de ese proceso, porque fue parte de mi formación. Por ejemplo, en Zacatepeques el año pasado fueron cerca de 200 millones de quetzales los fondos que les dimos a través de convenios, y todos pasan por mis manos. Firmo convenio, yo hago las transferencias, y entonces yo bien podría retener. Y eso es lo que ha pasado en el pasado, y es lo que se escucha, ¿verdad? De las coimas, las comisiones. Te pago, sí, solo sí, me das un porcentaje, 3%, 5%, 10%,
para gobernador, para diputados, para otros empleados que tienen contacto con el proceso de planificación y ejecución de los proyectos, pagos y todo. ¿Cuánto va a llegar a la comunidad? Eso no es algo normal, no es algo natural en los procesos de estos proyectos, y yo sí fui clara al inicio. Yo traigo una formación en el cual yo sí, o sea, me da miedo, es algo indebido y no lo hago. Y yo les dije a los alcaldes, aquí nada de coimas, tampoco quiero que ustedes me vengan a ofrecer por un favor. Aquí vamos a trabajar transparentemente, lo que es. Si se puede, se puede, si no se puede, no se puede. Pero no es así que te pago y déjame pasar, no. Y si yo puedo, con tal de resolver y agilizar, yo apoyo y no necesito que me paguen. Y así lo hicimos. Entonces muchos dijeron, ya vamos a ver, ya van a ver que al rato ya va a estar pidiendo. No, firmamos los convenios, empezamos a ejecutar, empezamos a hacer pagos y todo. De tal cuenta que incluso porque hay mucha desinformación muchas veces y medios de pronto difaman diciendo que en Zacatepeques, que las coimas, y yo le digo a los alcaldes, alguien ha dicho algo, o sea, eso es falso, díganme quién. O sea, aquí díganmelo a mí, ¿verdad? ¿Cuándo yo fui con usted y le pedí? Nunca, ni ustedes me han ofrecido, dicen ellos, sí es cierto, gobernador. Y ellos han salido a respaldarme y a decir, no, aquí ha sido transparente. Me surge una pregunta que creo que si no te la han planteado, pues yo te la voy a plantear. ¿Cuáles son tus aspiraciones políticas de cara a la próxima elección popular en el país? Porque has demostrado que puedes. ¿Te han propuesto algo o tú quieres proponer algo como política? Sí, me han comentado algunos políticos unos que han hablado conmigo, otros que quieren hablar conmigo y más o menos ya sé de qué me quieren hablar. Yo soy de la idea de que hay que trabajar desde siempre. Yo desde el inicio hice lo que tenía que hacer, luchar por los derechos de las mujeres, luchar por derechos de pueblos indígenas, porque también me afectaba a mí, obviamente, de las tejedoras, sin pretender tener un cargo más adelante. Solo hay que hacer lo que es necesario hacer, o sea, y uno centrar sus fuerzas ahí, y las cosas vienen por añadidura. Como está tan desacreditado el tema de los partidos políticos y las elecciones, ¿verdad? Hay ciertas reglas en donde si usted tiene recurso avanza y si no, no. Independientemente de lo que haya hecho, incluso si está en actividades ilícitas, porque tenemos ejemplos de diputados que desarrollan actividades ilícitas y son diputados. O sea, entonces, a mí me gustaría, y creo que puedo hacerlo, me gustaría ser diputada, me gustaría ser alcaldesa, me gustaría ser presidenta, pero no me gusta pasar por el proceso de elección, por el desgaste que hay. Además, la competencia en política, todo el juego sucio, el nivel de desprestigio, tocan a tu familia y bueno, por ese tipo de desgaste, yo siento que no lo merezco. No merezco ese desgaste con tal de ayudar, pasar por ese proceso, no sé, no digo que no, pero tampoco lo estoy pensando así como participar. No estoy luchando por ser parte de un partido político, ser candidata a X o Y cargo. En este momento no es parte de mi pensamiento, ni de mis aspiraciones como gobernadora. Yo en este momento quiero hacer bien mi papel como gobernadora porque también me estoy cansando. O sea, yo soy humana, pues no puedo decir, yo estoy tan fresca, me canso. Claro que termina el día y yo estoy muy cansada. Entonces no tengo la energía como para pensar en otras cosas. No sé si más adelante, pero en este momento no. De hecho, ya me han hecho algunas campañas ahí en donde dicen que lo que estoy haciendo es porque quiero o pretendo ser candidata y quiero ser diputada, quiero ser alcaldesa. Y ya iniciaron esfuerzos de desprestigio, tanto en mi municipio como en el departamento. Innecesario, yo he publicado, pues por el momento no lo he pensado, pero no me den ideas, ¿verdad?
porque de repente me decido, pero por el momento no. Yo no... Sería lindo, ¿verdad? O sea, yo creo que podría aportar mucho siendo diputada. Pues muchas gracias, Angelina, por aceptar esta conversación con idocumenta.com, y para nosotros ha sido un verdadero honor y un privilegio contar con tu presencia. Muchas gracias.